Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, mientras les espero, comparto la pantalla. Bien, a ver, vamos a poner para el chat. Siempre les pido por favor si pueden eh, al menos escribir en el chat. Sé que están por ahí, así que bueno. Espero un minutito más por las dudas. Bien, bueno, voy a comenzar la clase. Hoy tenemos antecedentes y repaso, y luego tenemos el modelo PURI, que vamos a dar hasta la mitad, porque es bastante largo. Y con esto vamos a ir cerrando toda la unidad de lo que es forense, para luego ya irnos, por ejemplo, a lo que es CISO. CISO, y después tenemos todo lo que sea la parte legal, o todo el marco jurídico que tenemos. Así que eh, vamos prácticamente en la mitad de lo que es el programa. Bien, ¿se acuerdan de esta filmina donde nos planteábamos esto? Lo habíamos visto en la introducción de lo que es forense, eh, y las preguntas que nos hacíamos en el caso, cuando teníamos los casos, eh, las preguntas que siempre nos estábamos, ahí está, las preguntas que nos hacíamos cuando nos teníamos en cuenta un incidente, ya sea por un incidente o algún caso, eh, ¿no es cierto? Por ejemplo, las preguntas de qué, cómo se dan los datos, interpretarlos, cuándo, cómo, quién, a quién y con quién. Entonces, teníamos estos interrogantes, por ejemplo, ¿qué, cómo acceder a ellos? Eh, ¿Qué más nos falta? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo aseguramos todo lo que son las pruebas? ¿Cuáles son los rastros y testigos que tenemos? ¿En qué medida ayudan? Todas estas preguntas son en realidad básicas que nos hacemos, y después nos preguntábamos, ¿cierto? La gran temática es con cuál significación jurídica y con cuáles consecuencias legales nos estamos encontrando. Entonces, este tipo de interrogantes es la que nos hacíamos cuando estábamos organizando todo el tema de lo que es caso, cuando teníamos el incidente. Bien, vamos a la siguiente. Ahí se lo que son procedimientos, por ejemplo, eh,
En esta filmina, en esa clase, habíamos hablado que nosotros tenemos que proceder y teníamos unos cuantos pasos, o en realidad serían ítems a tener consideración en cuanto cuando ya estamos, digamos, en el caso, y la idea es, digamos, evitar todo tipo de contaminación. Primero hablábamos de la esterilidad de los medios informáticos, estos medios que deben, o sea, que nosotros tenemos que estar certificados, verificar de que no hayan sido expuestos, o el tema de las variaciones magnéticas, ¿se acuerdan? Que nosotros veíamos el no alterar, ¿eh? Acá también hablábamos de que uno, digamos, de que uno debería cuidar, ¿no es cierto?, las pruebas en sí, de que no se contamine, y tampoco que estas eran en realidad las características que deberían tener para que no se altere la evidencia. Después deberíamos hacer, como segundo paso, deberíamos verificar las copias, y eso hablábamos de que había algoritmos para poder certificar estos algoritmos, como por ejemplo el MD5, el SHA-32, que son algoritmos criptográficos que lo que nos permitía era poder verificar que no se haya modificado ningún bit en la copia de seguridad. Entonces, con esos algoritmos, con las copias de seguridad, nosotros podemos certificar que, digamos, que tanto el original como la copia eran, digamos, eran lo mismo. Después deberíamos documentarnos, como tercer paso, documentarnos los procedimientos, las herramientas de los medios informáticos analizados, ¿no es cierto? Que el investigador debe ser custodio de todo el proceso que se sigue, ¿no es cierto? Ser muy, muy minucioso en todo. Las licencias, las versiones, por ejemplo, el sistema operativo, qué medios se está trayendo, si yo sé que tengo limitaciones, exacto. Entonces, y como cuarto paso, tendríamos el que cuidar el mantenimiento de la cadena de custodia de la evidencia. Este término cadena de custodia es, digamos, justamente es un término legal que aparece, es decir, que nosotros debemos cuidar nuestra evidencia de que no se altere, de que no sufra ninguna alteración, de que no se contamine, etc. Entonces, todo este tipo de cuestiones deberíamos ser muy cuidadosos. Luego, después de que nosotros hacíamos, digamos, todo estos cuidados, una vez que nosotros teníamos esos cuidados, tomábamos los datos, trabajábamos con las copias, hacíamos las búsquedas, o fijábamos los puntos de pericia, es decir, qué vamos a buscar de acuerdo a lo que nos ha pedido el cliente, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, nosotros, al trabajar con diferentes herramientas, lo que deberíamos hacer es presentar un informe de los resultados de lo que nosotros encontramos en los medios informáticos analizados. Luego está otro punto que teníamos que tener en cuenta, era la administración del caso, que lo mejor que nos pudiera pasar era que deberíamos tener, digamos, que esté todo automatizado, documentado, que siga toda la trazabilidad desde la recolección de la evidencia hasta el dictamen o el informe final que se le entrega, digamos, a la persona o al juez o al CEO de la empresa. Y como último paso, la auditoría en los procedimientos realizados en la investigación. Nosotros tenemos que tratar de cuidar estos 7 pasos que eran a nivel de procedimientos a tener consideración cuando estamos frente a un caso. Esto también es una participación, digamos, ¿se acuerdan de lo que es la participación de la informático forense en el proceso judicial? Bien,
era, digamos, el rol, o sea, los roles que podía cumplir un experto en informática forense, los niveles de actuación que puede llegar a tener de acuerdo a sus conocimientos. La clase pasada nosotros vimos las certificaciones que podían llegar a tener con los, digamos, certificaciones internacionales que puede llegar a tener un informático forense, ¿no es cierto? Pero esto se refiere más a niveles de actuación. Y esto va a corresponder, estos niveles de actuación, de lo que hace, por decirle, un informático forense dentro de un proceso judicial. Entonces, aquí él tiene varios roles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el responsable de identificación, que es el individuo responsable de buscar, reconocer, documentar y potenciar todo lo que es la prueba digital. Después teníamos el especialista en recolección, que era el individuo que estaba autorizado, entrenado, cualificado para hacer los objetos físicos pasibles a que va a ser tomado como una futura prueba digital y quizás después luego una evidencia. Después teníamos el especialista en evidencia digital, que podría hacer las dos tareas de adquisición y además tenía conocimientos específicos y habilidades que estaban, digamos, capacitados para poder manejar o trabajar en un amplio rango de situaciones, como la extracción, análisis y presentación de lo que se informa. Entonces, estos niveles de actuación que en un momento los habíamos descrito, los habíamos contado, son actuaciones que tienen dentro de un proceso judicial. Bien. Todo esto que nosotros veníamos trabajando, yo les venía contando, ahora es como que llega el momento de decir, bueno, teníamos las consideraciones, tuvimos definiciones, pero tenemos que tener métodos para poder demostrar, digamos, todo lo que es a nivel de métodos, poder ser, digamos, dar una certificación de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro quehacer de nuestra práctica forense. Tenemos que tratar de que los profesionales o nosotros realicemos las tareas encomendadas, procurando respetar, ¿no es cierto?, los principios forenses que vimos, que se fundan, ¿no es cierto?, en la actuación metódica, basada en un orden lógico de las tareas a realizar, en tomar los recaudos necesarios para evitar la contaminación, el objeto original y en mantener la debida cadena de custodia. Pero todo esto necesita tener un modelo. Nosotros tenemos que seguir algo. Deberíamos seguir algo, por ejemplo, alguna guía, algún modelo, para cuando nosotros tengamos que exponer, digamos, nosotros seguimos tal modelo, seguimos, porque si no me va a decir, pero ¿cómo hiciste para sacar la evidencia? ¿Qué procedimientos usaste? ¿Por qué le culpás a tal área que fue responsable de que acá entró tal cosa? Entonces, todo ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que tener un modelo. En los modelos, a ver, voy a tratar de achicar un poquito la pantalla. A ver si me tomo. Ahí está. Los modelos, yo siempre trato de ver, por ejemplo, qué lo define, por ejemplo, la RAE, qué es un modelo. Un modelo, se los voy a leer textualmente, es un esquema teórico, generalmente de forma matemática, de un sistema, de una realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Estos modelos pueden utilizarse tanto para hacer una representación fiel de un sistema existente, orientado a un objeto de estudio, por ejemplo, el modelado del sistema solar,
así como también para representar un sistema inexistente a fin de estudiar cómo se comportaría. Bien, entonces esto es lo que define la RAI como modelo, el concepto de modelo. Vamos a la siguiente, se me fue el mouse. Bien. Bueno, y acá, por ejemplo, estos modelos fueron apareciendo, yo les traje 2 o 3 modelitos, en realidad 2, y después pasar a un modelo llamado PURI, que es el que eh, vamos a llegar hasta la mitad hoy en esta clase, porque tiene sus pasos y sus procedimientos. Buenas prácticas y guías. En el 2002 más o menos, la IFT, que es la Internet, bueno, es la Ingeniería de Internet, que es, digamos, una organización internacional que está, digamos, que tiene por objetivo, digamos, contribuir a lo que son todo lo que son eh, las, los protocolos de lo que es Internet y actúan en diversas áreas, como la de transporte, enrutamiento y seguridad, ¿no es cierto? Bien, entonces toda esta entidad formuló el RFC, que es el Request for Comment, es la 3227, denominado la guía para recolectar y archivar la evidencia. Este documento, que fue uno de los primeros en ser adoptados por la comunidad informática forense, es una guía para recolectar y almacenar información cuando tenemos un incidente justamente. Entonces, por ejemplo, fíjense que esto ya en el 2002 se lo había creado, y esto lo que hacía era proponer una serie de buenas prácticas para poder determinar la volatilidad de los datos, por ejemplo, eh, decir qué recolectar, cómo efectuar la recolección y determinar de qué manera almacenarlo y documentar esos datos. Recuerden que, por ejemplo, tenemos, en el caso de la volatilidad, tenemos la memoria RAM, que nosotros podemos capturar con una cierta herramienta de lo que es la PC o de lo que sea un dispositivo o una notebook, y obtenemos, digamos, todo lo que pasa en ese momento o lo que tiene almacenado en ese momento la RAM de mi computadora. Bien, entonces, estas buenas prácticas para determinar la volatilidad de los datos estaba, por ejemplo, decir cómo recolectar, qué recolectar y de qué forma, de qué manera podemos almacenar y documentar todo ese tipo de cuestiones, todos estos datos, considerando muy poco los aspectos legales, que naturalmente son particulares y ordenamiento de cada país. Sobre todo por eso, estos son estándares y buenas prácticas que se fueron trayendo de Estados Unidos, de Europa, y que nosotros y en cada país digamos, eso va teniendo la cultura de cada país, la parte jurídica de cada país va tomando y cada país lo va, digamos, moldeando a sus necesidades. Bien, vamos a la otra. En Europa, por ejemplo, estaba la ENFI, que es la European Network of Forensic Science Institute, que ha generado un conjunto de guías forenses, la Forensic Guidelines, para la validación de diversos métodos forenses y manuales de buenas prácticas también, que también tenía por objeto brindar un conjunto de convenciones de la comunidad experta en esa área, para mejorar las prácticas en un área determinada. Bien, entonces en el área de lo que es, vamos a decir, la informática forense, la ENSI cuenta entre otros con el manual de buenas prácticas, que eso está genial, pero esto, por ejemplo, ya fue un poco más específico porque tiene, mejor dicho,
por ejemplo, el tema de los, de los trae más, es más específico lo que se refiere a lo que es tecnología digital, para ver, por ejemplo, todo lo que es la lucha contra la delincuencia de la Unión Europea, y eso tenía por objetivo, tiene por objetivo todavía, uno de los objetivos más primordiales es el fortalecimiento de la evaluación forense. Entonces, esto, como lo vimos que tiene en Europa, lo vimos que tiene en Estados Unidos, que fue también hizo un gran aporte, digamos, a lo que son las ciencias forenses en sí, en realidad ciencias informáticas forenses, por así decirlo. Son dos grandes referentes que se tiene en esta área. Bien, en Estados Unidos, como lo comenté, había un caso que marcó un antes y un después. Esto fue el caso Daubert. El caso Daubert, que se lo voy a dejar se lo voy a dejar ahí en el campus. Es un video, una pequeña explicación del caso que marcó un precedente y que hubo un antes y un después de ese caso. Donde el caso Daubert lo que plantea es que bueno, era una familia de apellido Daubert donde una pareja tiene hijos con errores congénitos y malformaciones. Entonces se había, digamos, determinado, entre comillas, que la señora, la madre, vamos a decir, consumía un medicamento y que era una posible, por decir, evidencia o prueba tenían que podría haber sido que durante la maternidad, es decir, de amamantar a los hijos, y que va a haber consumido antes, según la prescripción médica y las contraindicaciones que tenía, el medicamento podría haber hecho digamos, tenido incidencia en lo que es la malformación de los hijos. Entonces se lo demanda a la empresa farmacéutica, pero en primera instancia se lo rechaza porque el juez dice que no hay pruebas. Entonces, eh, entonces ahí hay una pelea y la Corte Suprema afirma que el juez debe asegurarse que los testigos científicos o las evidencias deben ser relevantes y fiables, y que los jueces deben revisar el razonamiento y la metodología. Por eso es la importancia de la capacitación y la educación también de los jueces, porque esto, imagínense si ustedes van y presentan un tipo de evidencia a un juez que no esté interiorizado en las herramientas posibles que hay, digamos, en la informática para ayudar a resolver un caso, entonces va a ser un caos, o sea, va a ser difícil de que el juez pueda considerarlo. Entonces, este caso fija este precedente donde dice que deben ser las evidencias, en realidad los testigos científicos, esa es la palabra exacta, o las evidencias deben ser relevantes y fiables, y que los jueces deben realizar el razonamiento y la metodología. Entonces, para ello la Corte recomendó 4 criterios básicos que se deben considerar para admitir la prueba. Si la teoría o técnica es estable o ha sido testeada, tiene que estar probado. Si ha estado sujeta a revisión o ha sido objeto de publicaciones científicas. Si la tasa de error conocida o potencial de la técnica empleada y la existencia y mantenimiento de los estándares de control de la técnica. O sea, que tiene que haber toda una comunidad científica trabajando para poder, digamos, avalar, y que esas metodologías, esas técnicas o teorías deben estar científicamente probadas. O sea, uno tiene que ir con eso en la defensa, ¿no es cierto?
Bien, entonces esto fue en Estados Unidos. Acá este es el caso, que tomó una captura de pantalla de lo que es el video explicando eh, los factores que hace, los factores Dowell se le dice, o criterios de cientificidad o fiabilidad probatoria. ¿Eh? Entonces, tiene que cumplir estas ciertas características. Si la técnica ha sido sometida a prueba, si la técnica empleada ha sido publicada o revisada por los pares, si hay, cuál es el rango de error que puede tener eso, y si existen los estándares de calidad, y obviamente que estén cumpliendo, o sea, durante su práctica. Y por último, si la técnica cuenta con una amplia aceptación de los pares o de la comunidad científica, relevante obviamente. Bien, entonces, esto sería en cuanto nosotros vamos, las consideraciones que tenemos que tener para trabajar bien en cualquiera de los roles, eh, con las técnicas que se usan, con las herramientas que se usan, ¿cierto? Para poder presentar y obviamente explicarle al jurado, al juez, al CEO de la empresa o a quien corresponda. Bien, y yo acá les traje, digamos, digamos, es una metodología. Esto es una metodología llamada el PURI. El PURI es el proceso unificado de recuperación de informes. Es el resultado de un proyecto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA Argentina, que comenzó en el 2011. Su objetivo consistió en establecer una guía de las tareas a desarrollar para la presentación del servicio de informática forense en el ámbito judicial o particular. Bien, entonces este llamado PURI, este proceso, le estaría dando el marco metodológico cuando uno eh, va a presentar, digamos, la evidencia o va a dar el caso. Entonces nosotros, es más, hay muchísimas. Yo les presento esta porque estoy familiarizada con esta y es la que, por ejemplo, esta es la que se usa en Argentina y ya está bastante, está digamos, usada, probada, por ejemplo, en muchas provincias en Argentina donde se usa efectivamente y ha dado, digamos, buenos resultados y está adaptada, cumple, digamos, todos los requisitos. Bien. Bueno, eh, las consideraciones que debemos tener. Si una valoración racional de las pruebas periciales depende de que los jueces puedan, ¿no es cierto?, como les había dicho recién, controlar adecuadamente el razonamiento experto. Para ello necesitan información adecuada que muestre cómo funcionan los métodos, técnicas y herramientas que se están empleando y su aplicación a los hechos del caso. Entonces, como se le digo, tengo que ir con la prueba suficiente para poder o refutar también en el caso de que haya otro informático forense, aunque haya un perito o alguien que me pueda decir, no, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Ah, pero sí, me puede empezar a, a cuestionar y yo tengo que tener fundamentación. Tengo que poder responder a las preguntas técnicas en cuanto a lo que es procesos, metodología, o me centré en tal modelo, hice tal o cual cosa, siempre con fundamentación. Bien, entonces estas serían las consideraciones que debemos tener a la hora de aplicar cualquier método. Bien, acá creo que eso me faltó. Bien, acá hay otra consideración para explicar la metodología PURI. La metodología PURI tiene fases. Estas fases se
se entiende por cada fase a cada uno de los estados que tiene, que puede encontrarse el proceso de recuperación de información que se ejecute sobre el modelo, ¿no es cierto? ¿Eh? Y estas fases vamos a ir viendo que son sucesivas, debido a que llevan un orden lógico, están compuestas por actividades y cada de estas actividades engloba un conjunto de tareas a desarrollar, las que pueden organizarse o no, de acuerdo al caso, a la naturaleza del caso, que hay que trabajar y el objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, esto es lo que presenta digamos, la metodología basada en fases de lo que es PURI. ¿Ya? Bien, acá está presentado el modelo PURI, que este es el modelo que nosotros vamos a estudiar, y acá vemos que tiene, que tiene varios pasos. Nosotros en este momento vamos a llegar la etapa, creo que es de adquisición y preparación, quedamos ahí. Para la siguiente clase, ir terminando. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? ¿Eh? Em, Constituye un gran conjunto de actividades. Vamos a ir viendo que tiene actividades y sus tareas, las que serán enhebradas, digamos, en un proceso particular, de acuerdo a las características del caso, del objeto de estudio, ¿no es cierto? Y el servicio a realizar. Y donde acá en el gráfico vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pasos, digamos, que es, que es cuando nosotros recibimos los casos. En primera instancia, ¿no es cierto?, se hace un relevamiento de datos, que hablamos siempre de ser exhaustivos, ir documentados, luego se hace la recolección, ¿ah? eh, luego se hace la adquisición, digamos, de todo eso, luego se prepara, luego se hace una extracción y análisis y una presentación. Y esto es un círculo donde, digamos, hola Paula, ¿cómo estás? Eh, bueno, Hola, profe, estoy bien. Disculpe. no, 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 por favor, genial que estés. Ahí estamos, cualquier cosa, estamos. Eh, estos pasos que nosotros vimos en anteriores clases, que, digamos, empiezan a tener sentido y se empiezan a enhebrar, digamos, para que yo pueda finalmente hacer una presentación de todo esto. ¿Cuál es la finalidad? Siempre dar un informe de acuerdo a los que me han solicitado, ¿no es cierto? Eh, que tenga los puntos de pericias. Los puntos de pericias son, digamos, qué es lo que yo voy a traer. Si voy a traer, por ejemplo, tengo un celular, si voy a traer las conversaciones de WhatsApp, si voy a traer las fotos, si además de eso hay mensajes de voz, si además de eso hay posicionamiento geográfico, etcétera. Esos son los puntos de pericia. Bien, entonces, de acuerdo a los puntos que me fijan a mí como informático forense, yo después voy a dar un informe, que este informe, como habíamos hablado siempre, es muy importante porque eso es, digamos, es el resumen de mi trabajo, y cualquier persona que no tenga conocimiento técnico, pudiendo ser, por ejemplo, un juez o una persona simplemente que me pueda dar, que me haya solicitado este tipo de trabajo, puede ser un particular también, pueda leerlo. Entonces tiene que estar muy bien documentado, muy bien explicado, en fin. Entonces, todos estos pasos eh, terminan con una presentación de un dictamen o un informe. Dictamen se lo dice también al informe, digamos, pero ya tiene una connotación jurídica, que es, por ejemplo, cuando el juez del caso pide
que se dictamine tal o cual caso. Bien, entonces esto es en general lo que es el modelo PURI, que nos va a venir a ayudar a darle un marco metodológico, una guía para poder trabajar. Bien, nosotros vimos, estaban en la filmina, estaba el relevamiento, las fases iniciales de relevamiento y recolección son de tipo, lo que hacen es explorar, tienen, digamos, esa finalidad y es esperado que sean ejecutadas por un profesional con un perfil orientado a la investigación, donde el técnico tenga un rol de asistencia y asesoramiento. Porque acá, digamos, es el que tiene que estar con el abogado, el que tiene que estar y constantemente ver qué más se puede relevar, qué más se puede recolectar. Entonces tiene que tener un perfil orientado a lo que es investigación. Luego en las fases subsiguientes, que son adquisición, preparación, extracción, análisis y presentación, son ya netamente de lo que es la informática forense. Y se espera que estas tareas involucradas sean desarrolladas por profesionales especializados en esta temática, con la asistencia que se requiera, ¿no es cierto?, de las investigaciones del caso. Entonces, ahí vamos separando, digamos, los que intervienen, digamos, dentro del caso. O las personas, o los actores, si se quiere decir, que están dentro del caso. Bueno, luego están las actividades. En PURI cada fase comprende al menos, habíamos visto que estaban divididas en fases, están las actividades. En PURI habíamos dicho que el PURI en cada fase comprende al menos una actividad, ¿no es cierto?, cuyo propósito es proporcionar una guía teórica de un nivel de abstracción superior a la tarea. Nosotros tenemos que estas actividades se entienden actividades por el conjunto de tareas forenses relacionadas entre sí y agrupadas en función del objetivo que persiguen. Las actividades, a su vez, se encuentran vinculadas de forma tal que sugieren un orden en el que podrían ser llevados a cabo. Fíjense que esto es metódico, es seguir un proceso, seguir un modelo, para luego poder refutar o poder presentar. Bien, ahí hablamos de las tareas. Una tarea en el PURI es un trabajo específico y atómico de una actividad, es decir, que las tareas no pueden ser divididas y arrojan un resultado concreto. Entonces, una tarea es el eslabón más pequeño que puede ser asignado a un responsable y sobre las que se pueden estimar todos los recursos a ser utilizados para la ejecución. Bien, si por ejemplo tengo la tarea de hacer una copia de seguridad, eso se habla de tarea. A su vez, cada tarea puede ser realizada aplicando una o varias técnicas. Y estas técnicas son simplemente son implementadas con distintas herramientas, las que son sugeridas en el modelo vamos a ver después un modelo para que se utilicen. Entonces, estas tareas, por ejemplo, si yo voy a hacer una copia de disco a disco, hay una herramienta que es dedicada para hacer eso y que el disco, por ejemplo, no se modifique o no tenga la capacidad de escribirse cuando lo estoy copiando. Es decir, que haya un bloqueo de disco, hay unas herramientas, o si yo quiero, por ejemplo, hacer un escaneo de red, hay una herramienta, etc. Pero, como les dice ahí, que digamos que las herramientas y los modelos pueden ir variando con distintas herramientas. Bien, esto es en cuanto a tareas. En cuanto a técnicas y herramientas,
En el nivel inferior del modelo y un nivel más práctico, ¿no es cierto? Acá ya viene la parte práctica, eh, que se encuentran las técnicas y herramientas. Conceptualmente, desde sus orígenes, las técnicas siempre estuvieron asociadas como tareas artesanales. Eh, Había que hacer mucho, había que conocer mucho. Por ejemplo, si vamos a tocar un sistema operativo, teníamos que dominar todo lo que es, por ejemplo, Unix. eh, Tiene que haber alguien experto en Unix, si se va, o Linux, si se trabaja en ambiente en Windows, pero era muy artesanal. Es como que trabajábamos en modo comando, por así decirlo. Eh, pero siempre lo importante es saber cómo hacer para llegar al objetivo. Y a veces podemos conocer o no la explicación o fundamentación de la teoría de los casos. Entonces, en cuanto a técnicas de relevamiento, es la parte práctica y donde nosotros debemos mostrar qué técnicas usamos y qué herramientas usamos. ¿eh? Eh, Bien. En el PURI, una técnica es un procedimiento, una serie de paso a paso a realizar para llevar a cabo una tarea. En cambio, las herramientas que tenemos para trabajar son programas, aplicaciones o frameworks que implementan una o varias técnicas y son utilizados para llevar a cabo nuestra tarea. Por ejemplo, si la tarea es hacer una imagen forense de disco, se puede emplear la técnica de copia de bloque por bloque del dispositivo de origen a un archivo utilizando como herramienta el comando de Debian o de Linux, que es lo que implementa dicha técnica. Por eso yo les hablaba hoy que es algo más artesanal. La persona debería conocer o manejar, por ejemplo, el ambiente Windows o conocer el ambiente Linux, como era algo más artesanal. En cambio, ahora ya existen herramientas que ya hacen esto, o hardware o software también, que son, por ejemplo, copiadores físicos, son digamos, no saben hablar, dos docks, los dockers se ponen los dos discos, el origen y el destino, y hacen una copia exacta sin alterar la copia origen. Bien. Eh, Esto no implica que la herramienta implemente una única técnica. O sea, puede haber varias y que tampoco la técnica sea exclusiva de una herramienta. O sea, pueden ir variando. Por eso es la experiencia de cada informático de conocer herramientas, de saber cómo trabajar, ya que esto después lo tengo que demostrar. ¿eh? Bien. Eh, ¿Qué es lo que se quiere llegar con toda esta metodología que estamos viendo? Eh, lo que se hace es, se procura generar una conciencia de qué hacer, ¿eh? De qué nosotros debemos hacer y qué objetivos persiguen estas tareas. Se desprende la agrupación lógica de las tareas de las actividades, en qué momento del trabajo forense se debe llevar a cabo una tarea. Está definido por la fase a la que pertenece la tarea y por último se procura promover el discernimiento de cómo hacerlo, para que colabore el listado de técnicas y las sugerencias de con qué hacerlo, que son las herramientas. Bien, entonces el PURI lo que trata es de orientar o de seguir una metodología, una guía para poder, digamos, trabajar con lo que es la evidencia y seguir el proceso que habíamos hablado en varias ocasiones para llegar al informe pericial, que es nuestra tarea final, eh, que es nuestro objetivo en realidad. ¿Sí? Entonces, lo que pretende hacer esto es el PURI. Yo les voy a dejar en el campus
una guía que podemos ver ahora rapidito, donde lo que hace es mostrar eh, cómo se va siguiendo. No sé cómo estamos de tiempo. eh, para que se pueda ver cómo se va siguiendo todo el proceso este, ¿eh? El detalle de las fases, las actividades, las tareas, y ahí donde se propone un modelo, el PURI, brindando una breve explicación del propósito de cada una de las 6 fases, junto a las actividades y las tareas que la van componiendo, y donde uno puede seguir todo este proceso eh, eh, para que, digamos, y ya cerrando esta unidad que tenemos. Bien. Vamos rapidito, a ver si podemos llegar al caso. Recordamos que una de las fases era la fase de relevamiento, que habíamos hablado que ahí abarca la investigación para reconocer el caso, identificar los posibles objetos de interés. Esta fase puede hacerse, digamos, con la parte de identificación con las labores investigativas de una investigación judicial o con labores de reconocimiento o explorar. Eso ya hablábamos hoy. Las actividades que la componen esta fase es, por ejemplo, la identificación de documentación legal y técnica. Lo que consiste es en identificar toda la documentación, ya sea legal, de infraestructura, diseño. Si tenemos, por ejemplo, nos vamos en la empresa, se ocurrió el incidente, vemos el hardware, qué software estaban usando, o cualquier otra documentación relevante para conocer del caso en profundidad y poder tomar todas las decisiones. Y si no hay documentación sobre la cual a trabajar o no, si tenemos que tomar alguna consideración, si por ejemplo aplicaban algún tipo de ISO, ¿eh? Pero todo este tipo de cuestiones, contar con esto sería lo ideal, digamos. Y en esta actividad lo que nosotros hacemos es tener toda la parte legal y técnico en cuanto al incidente. Acá hablamos de la arquitectura de tecnología, ¿eh? Vemos qué red usa, qué hardware, eh, la red de la computadora en la que estaba la máquina donde estaba ocurrió el incidente. Siempre son múltiples usuarios, a veces hay más de un dispositivo que accede al servicio por servidores internos, por servidores externos. Ahora también está el cloud, que es también, o sea que tenemos varias cosas para investigar, donde es muy importante identificar correctamente de dónde vino, quiénes intervinieron en la escena, para poder preparar adecuadamente las fases de recolección y adquisición. Luego está la fase de recolección, que lo que hace es, esta fase lo que abarca es las acciones y medidas necesarias para obtener los equipos físicos y o los posibles datos sobre los cuales se debe trabajar posteriormente. Esto se corresponde con el acceso a la posible fuente de evidencia. En el caso de la investigación judicial, esto corresponde, por ejemplo, al secuestro, por ejemplo, de la máquina, del servidor, del efecto o su presentación espontánea en el caso. En esta fase tenemos varias actividades. Otra vez, como habíamos hablado del tema de la detección de la infraestructura de IT, que acá lo que debemos ver, todas las áreas relacionadas a inspeccionar y ver, tratar de detectar todos los objetos de interés para la investigación. Esta inspección que nosotros vamos a ir a hacer pueden ser oculares, nosotros podemos mirar que el servidor estaba en tal lugar,
que la red que no tiene tal o cual, no tiene su sistema de seguridad física, no está bien diseñada, ¿eh? Entonces todo ese tipo de cuestiones nosotros podemos ir viendo, como también si usan algún tipo de técnicas o herramientas específicas, la técnica por ejemplo, el tema de la técnica de numeración implementada en las herramientas Nmap. Nmap es una herramienta, por ejemplo, para hacer un mapeo de red. Nmap es net, la N es de net y map de mapeo. Y nosotros con esa herramienta, por ejemplo, podemos ver detección de los IP, de los servidores, los dispositivos conectados a la red. Podemos usar el comando DIC, por ejemplo, para usar las consultas de nombres de dominio, o la herramienta Wireshark, que también hace el mismo trabajo, para hacer un monitoreo de red. En fin, acá lo que hacemos es tratar de usar herramientas para poder detectar una infraestructura IT. Estos programitas que yo les voy nombrando tienen, digamos, cierta, obviamente que, por ejemplo, el Wireshark, que es, como le dije, el Nmap, son herramientas que están orientadas a lo que es mapeo de red. Y son herramientas libres para poder usarlas. Nos traen tanta información que nosotros tenemos que tener también un conocimiento nos traen demasiada información. Y tenemos que tener bastante conocimiento para poder, digamos, determinar o sacar lo que realmente nos importa. Luego está la recolección de objetos, que esta es, digamos, esta actividad lo que hace es centrarse en la correcta realización de las tareas de secuestro. Nosotros sacamos por decirle, los teléfonos involucrados, las estaciones de trabajo involucradas. Debemos rotularlos, transportarlos, a fin de que nosotros garanticemos que estos objetos secuestrados estén bien documentados. Obviamente que lo va a hacer la persona que esté capacitada, que tenga el perfil idóneo a hacer esto. Todo esto se hace siempre para asegurar la trazabilidad de la evidencia. Y esto después nos va a servir para en el ámbito judicial. La cadena de custodia, el término de cadena de custodia se usa en el ámbito judicial, que es esa actividad que toma una especial importancia cuando estamos trabajando en este ámbito, y donde nosotros debemos seguir ciertos protocolos y guías y todo lo que sea recomendaciones y vigentes. Por eso les había mencionado hoy lo que son las buenas prácticas, seguir las guidelines o seguir las buenas prácticas que se usan, cosa de tener consideración de todos estos pasos que se van explicando. Bien. Siguiente. La adquisición. Esta es una actividad que abarca donde, por ejemplo, se obtienen las imágenes forenses del contenido que se va a analizar. Esta fase puede realizarse tanto en el sitio o el allanamiento o en un laboratorio, luego de haber recolectado los objetos. Es muy importante recordar que toda la información relevante que no se tome en la fase de recolección y adquisición tendrá que ser reducida en las fases de preparación, extracción y análisis. Entonces, por eso es importantísimo que se tome, pero nosotros, no es que yo puedo tráeme todo lo que hay. Yo tengo que ser, digamos, ser bastante coherente en decir, bueno, si el hecho ocurrió acá, tengo que ser un poco conciso, porque si yo tengo tantas pruebas, después voy a tener mi costo, que yo voy a tener como forense, va a ser muy alto, porque voy a tener muchas cosas para analizar y no voy a ser muy conciso en lo que yo tengo que trabajar. Entonces, eso habla acá del costo, del tiempo y esfuerzo que se requiere.
O también pasa, digamos, a la inversa, que, por ejemplo, me dice, tráeme toda la información que está en el celular. Si yo solamente sé que quiero WhatsApp, a mí me puede llevar hasta años saber, digamos, lo que pasa en un celular, de tanta información que tengo, de tantos rastros que se va dejando. ¿eh? Entonces, en esta fase es muy importante el extraer todo lo que sea relevante y ser conciso y coherente con lo que voy a traer. Las actividades que componen esta fase son la adquisición de datos persistentes, que a lo que se refiere persistente es analizar una imagen forense de un almacenamiento persistente, o sea, por ejemplo, un CD, de un DVD, de un Blu-ray, ¿eh? Tarjetas de memoria, pendrive, entre otros. Y para recordar, acá yo puse una observación que el término de imagen forense, que una imagen forense es una copia exacta, sector por sector, bit a bit, digamos, de un medio de almacenamiento. Entonces, de esta manera es posible trabajar con la imagen de la misma, por eso se llama imagen forense. Es como que tomo una fotografía con todos los datos de lo que tenía en ese momento, el disco sólido, perdón, el disco rígido, por ejemplo, y lo trabajo. Entonces yo saco, hago la copia forense y trabajo con una copia. Y ahí empiezo a investigar, usando técnicas y herramientas. ¿Ver? Entonces, eh, esto es lo que es una imagen forense. Por ahí me pasó en decirles por ahí este concepto, que si bien no está en el programa, pero es importante para entender todo lo que es la metodología y se nombra mucho lo que es imagen forense, en lo que es en el campo de la informática forense. Bien. Así como tenemos la adquisición de los datos que son persistentes, tenemos los datos volátiles que habíamos hablado en un momento también, que era, por ejemplo, el tema de la memoria RAM, que es lo que consiste en realizar un volcado. Volcado es una técnica que lo que hace es, yo vuelco, por así decirlo, en forma figurativa, todo lo que está en la memoria, en ese momento lo guardo sin modificarlo. Es como una imagen forense, pero de la memoria. Entonces yo tengo la información de todas las variables, parámetros, procesos activos, procesos dormidos, procesos en cola, etc. Tengo todo guardado en la memoria. Entonces, para eso se usa el volcado de memoria. La importancia de esta actividad es que la memoria principal ofrece un panorama del estado general del dispositivo al momento de adquisición, y además existe información alojada en la memoria principal que puede no estar replicada en otro medio de almacenamiento. Entonces, también, todas estas cositas que se van haciendo. Fíjense que hablábamos recién de sacar lo de los datos volátiles y de los datos persistentes, que son, por ejemplo, los que estaban en el pendrive, los que estaban en el DVD, en el CD, etc. Eh, También podemos tomar los paquetes de red, también podemos tomar lo que es lo de las SIM, que son las Smart Card. La adquisición de los paquetes de red es hacer un volcado del contenido al tráfico de red mediante una técnica sniffing, por ejemplo, que nosotros tenemos todo lo que pasa en la red, nosotros vamos viendo si el paquete se fue de un lugar a otro, cómo se fue, si fue llevando, qué fue llevando. Entonces, generalmente esto se realiza generalmente en el lugar del hecho como medida de investigación, obviamente con autorización judicial y con frecuencia en diferentes momentos en el tiempo.
Sin embargo, es factible que en situaciones particulares durante el análisis de un equipo se deba realizar adquisición de paquetes de red. Por ejemplo, si yo sé que o estoy desconfiando que pudo haber sido un tercero que estuvo ahí mirando la red, o cómo entró, etc. Lo mismo pasa con el tema de la SIM card, a veces allá hay, que ahora son, o las tarjetas también. Eh, entonces, también puedo ver, por ejemplo, si fue una estafa mediante una llamada de teléfono, puedo ver eso también, etc. Entonces, todas estas adquisiciones que nosotros vamos haciendo en esta fase. Eh, Luego está la validación y resguardo, que nosotros, ¿qué hacemos con esa imagen forense que sacamos del disco, que sacamos de la red, que sacamos del el volcado de memoria? Tenemos que validarla y resguardarla. ¿Qué es validar y resguardar? Yo me debo valer de algoritmos criptográficos que me ayudan a decir que lo que yo lo que tiene el disco a lo que yo saqué, que es mi imagen forense, son iguales. Y eso se hace mediante los algoritmos criptográficos, por ejemplo, eh, el HDM5, SHA-1, SHA-2, que eso aplicamos a las imágenes forenses, a los volcados de memoria, durante la tarea de adquisición. Esta lo que hace, como les dije recién, es asegurar que las imágenes y las originales, por medio de la teoría matemática, son iguales. Entonces, esos son los que tenemos que tratar de cuidar, porque no, esa es, digamos, la metodología. Luego habla del transporte no supervisado, que se habla de esto al acto de transportar la imagen forense sin la supervisión. Por ejemplo, el especialista de adquisición o el responsable asignado. En esta situación se recomienda el cifrado de imagen forense. Yo siempre me tengo que, el resguardo del resguardo, porque yo, por ejemplo, a mí me pueden refutar, me pueden decir, pero si no ¿quién supervisó esa toma de muestra o esa imagen forense? ¿Quién? Entonces, también debo cuidar esto. Para eso lo que se hace también, o también pueden alterar esa imagen forense que tomaron, ojo. Entonces, esto también lo que se recomienda es el cifrado de la imagen forense previo al traslado, de tal manera que uno pueda asegurar que sea confidencial el acceso a los datos. Entonces, ahí vamos viendo técnicas y técnicas y más cosas que se van sumando. Luego está la fase de preparación, que lo que hace es involucra actividades de técnicas en las que se prepara el ambiente de trabajo del informático forense, donde lo que hace es la restauración de las imágenes forenses de volcado de datos, junto con su correspondiente validación y la selección de herramientas y técnicas que voy a utilizar para trabajar en la extracción y el análisis de acuerdo al objeto de origen y la necesidad del caso. La preparación del ambiente de trabajo adecuado es muy fundamental porque tiene que hacerse de forma correcta para que yo pueda hacer el trabajo encomendado. Bien, entonces, esto también tiene sus actividades en esta fase. Donde se prepara la extracción, donde yo voy a preparar el almacenamiento en disco que yo necesito para descomprimir esa imagen que traje, esa copia forense, y poder hacer las validaciones, para mapear, por ejemplo, la imagen de un dispositivo sistema operativo, o por ejemplo, si yo estoy trabajando si el caso fue, por ejemplo, en Windows, yo puedo hacer una imagen virtual levantar esa imagen y ver qué es lo que pasó en ese momento. El siguiente paso es la identificación de tecnologías de la información del objeto, que es
consiste, lo que hace es identificar la cantidad de particiones. Esto ya hablamos un poquito más fino, lo que es sistema operativo, ¿no? Si uso máquina virtual, el medio de cifrado que tiene. Esto debe tener una correcta identificación de estos ítems, porque es esencial para las técnicas que yo voy a usar, y también para las técnicas, o sea, la herramienta y técnica que yo voy a usar. Bien, entonces, esto sería lo que es eh, identificar. Y luego la preparación del ambiente. Acá lo que yo tengo que hacer es preparar todo mi entorno de trabajo con las técnicas y herramientas que yo necesito para efectuar el servicio forense encomendado. Bien, hasta acá son dos fases, son, digamos, luego nos quedan las otras fases, que son la extracción y análisis, que es para continuar la siguiente clase. Se nos va la hora. ¿Alguien por ahí? Paula, ¿estás por ahí? Les voy a dejar el caso Dauber, más el video de YouTube, y el caso práctico, que podemos verlo en la clase que viene, después del parcial, eh, para ver todo el proceso de lo que es el método, la metodología, y hasta aquí llegamos hoy. Y tenemos que repasar para la clase del parcial siguiente, que ya está próximo, que es la semana que viene. Compartir. Bien. Creo que sí. Creo que sí, 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 sí. Hasta acá va a llegar. Tenemos mucha info, o capaz que esta parte del modelo no, porque digamos que ya les voy a avisar eso. Yo creería que esto, como ya es, me gustaría terminar digamos, el tema, pero eh, si bien es un poquito largo esta fase y no quiero que quede colgada, eh, capaz en el segundo parcial esto. Capaz sí, esto va para el segundo parcial mejor, porque tenemos mucha info, eh, tenemos muchos temas que tocar. Así que esto no. Eh, ¿Qué otra cosa más, Pablo? Vos preguntame que yo te escucho. No sé cuánto tiempo estamos ya. Estamos más de la hora, yo ya me colgué. A ver, ya sé, me fui de hora, pero bueno. ¿Qué otra cosa más? Si bien son todos por ahí un poquito, una materia muy teórica, así que seguramente va a haber, ¿qué va a salir en el parcial? Bueno, voy a hacer un poquito de preguntas, verdadero o falso, por ahí complete con... eh, ¿qué otra cosa más? Bueno, va a estar en el Moodle, yo lo voy a colgar y creo que es el martes siguiente, ¿no es cierto? Y bueno, hasta acá estamos. Es mucha teoría por ahí, pero bueno, eh, vamos a tratar de que sea lo más accesible. Lo que sí que me gustaría que ya vayan viendo el tema de los trabajos finales, los trabajos prácticos, porque ese vale 10 puntos, así que ya ir viendo, yo me olvidé, pero para la próxima ya vamos a ir viendo el tema de los, de los, de los trabajos prácticos, porque se tiene una incidencia de 10 puntos, si mal no me estoy recordando, en el trabajo final, para la nota
vamos a decirlo ustedes. Bueno, acá estamos. Voy a dejar colgada. No tenemos tarea, no hay tarea. Repasen para el parcial. Eh, a ver qué más. Bueno, estamos. Los deseo que estén bien y estamos a las órdenes. Bueno, nos estamos viendo el martes que viene para el parcial y espero que estén bien. Chau, chau.